Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos en septiembre y como pueden ver ya está enfriando un poquito. Hay que ponerse así como esta especie de abriguito pero finito, ¿no? No hay necesidad de algo tan gordo todavía. Las noches sí se ponen mucho más fresquitas y es que ya en Kazajistán se puede decir que las temporadas están bien marcadas. Cuando se acaba el verano, empieza el otoño, se siente la diferencia prácticamente de un día para otro. Pero bueno, es lo que toca en este país continental, de un clima continental. Así que ya ustedes saben. Pues nada, en el día de hoy les quiero hablar de un tema muy interesante que me han preguntado y es el tema del idioma. ¿Cómo se hace con respecto al idioma ruso, al idioma kazajo? ¿Cuál es más importante de los dos conocer? Si es necesario obligatoriamente conocer los dos para poder vivir, trabajar y hacer tu vida social en este país y todo lo derivado a ese tema. Pues nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Para las personas que hablan un idioma, siempre dicen que ese idioma es fácil. ¿Por qué? Porque ellos lo hablan y lo conocen. Y quizás muchos, si nacieron en países en el cual ese idioma era el idioma materno, vamos a decirlo así, no tienen problema porque lo aprenden de chiquitos. Pero no es menos cierto que hay idiomas más difíciles que otros. Y se puede decir que el ruso es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Muy complicado. Y lo más difícil de todo es aprenderlo cuando no vives en un país de habla rusa, que es el caso de, por ejemplo, aprender ruso viviendo en Latinoamérica, viviendo en España o viviendo en cualquier lugar de esto. Es muy complicado. También teniendo en cuenta la falta de práctica, porque bueno, puedes aprender con profesores, clases, pero igual no es lo mismo. Llegar a este país sin conocer el idioma es complicado. Súper complicado, porque la vida real no vas a entender nada. Esto es un país donde quizás a nivel de negocios, de oficina, se conozca bastante lo que es el inglés. Pero en la vida cotidiana, en la calle, muy pocas personas hablan inglés. Y eso trae por consecuencia que la comunicación sea un poco complicada. ¿Es necesario aprender el idioma en este país? Sí, es necesario, y más si quieres realmente hacer una vida y no solamente venir como un turista. Kazajistán es un país que perteneció a la antigua Unión Soviética. Eso significa que, como en todos los países que pertenecieron a ese sistema, hay muchas personas rusas y también se habla mucho ruso, no solamente por esas personas rusas, incluso por las otras nacionalidades que viven aquí. En Kazajistán hay dos idiomas oficiales. Lógicamente, como dice el nombre del país, Kazajistán, el kazajo es su idioma principal, pero también el ruso es un idioma oficial. Ambos idiomas son permitidos, ambos idiomas son oficiales. Para trabajar, con conocer uno de los dos es más que suficiente, pero también dependería mucho del trabajo en el cual te desempeñes y sobre todo si es con atención al público. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay personas que hablan ruso y no hablan kazajo, como también hay excepciones, hay personas que hablan kazajo y no hablan ruso. Una gran mayoría habla los dos idiomas, pero te puedes encontrar a personas mayores, por ejemplo, que vienen de ciudades más del campo, que a lo mejor no conocen el ruso y simplemente hablan kazajo. O también te puedes encontrar personas en la ciudad que hablan ruso y que no hablan kazajo, como es el caso mío, pero bueno, porque lo aprendí. Pero también hay locales que no hablan kazajo. Entonces, lo ideal, aprender los dos. Pero, si no, al menos uno de ellos. Yo llevo ya 13, 14 años viviendo aquí y solamente hablo ruso. Y con eso me ha servido más que suficiente. También depende de a lo que te dediques. Vuelvo y reitero, si vas a trabajar con un público que por lo general va a hablar kazajo, tienes que aprender kazajo. Pero, algo que sí les voy a decir, la forma más fácil de aprender un idioma es vivirlo. ¿A qué me refiero con esto? Mi anécdota, mi caso en particular. Cuando llegué, quería aprender el idioma lo bastante rápido posible, lo más rápido posible. Y, espérense que me voy a acomodar por aquí, ya. Cogí y me apunté en un curso de ruso aquí en Kazajistán.
Estuve como unos 2 meses, quizás 3, pero no aprendía nada, no sé por qué. Y eso que sí me daban las clases, y era un profesor que tenía experiencia en enseñar a otros, pero a mí no me funcionó ese sistema. A todas las personas no les funciona el mismo sistema. A mí me pasó eso. Y cuando dejé de simplemente de ir a ese curso y empecé a vivir un poco más lo que es la sociedad, salir de fiesta, comunicarme con personas, empecé a aprenderlo sin darme cuenta, simplemente por repetición. Escucho, repito, pregunto qué es eso, qué no es eso. Por supuesto, siempre tuve para la base un poco de ayuda, las palabras esenciales, preguntar por qué, esto qué es y cosas así. Sí, no, por supuesto, todas esas cosas esenciales. Y después, hablando como los indios, así, me iba comunicando, iba aprendiendo palabras nuevas que al escucharlas tanto se me quedaban pegadas. Y de esa manera fue que aprendí a hablar ruso. Realmente en el día de hoy hablo ruso bastante bien. No sé cuánto sería, pero puedo decir casi un 90%. Se me entiende perfectamente, puedo hablar de cualquier tipo de vocabulario, tanto sea cotidiano como de negocios. Y el idioma ruso se usa mucho para los negocios, eso sí es verdad. El kazajo es un idioma quizás un poco más para la vida cotidiana, y el ruso se usa mucho en las inversiones, cuando vienen personas que hacen negocios de otros países, oficinas, ese tipo de trabajo. El idioma que más se usa es el ruso. Otro ejemplo que le puedo dar es que tengo varios amigos extranjeros, sobre todo latinos. El caso de un amigo mexicano que abrió un restaurante mexicano. Todas las negociaciones que tuvo que hacer, tanto sea con el gobierno, buscar papeles, documentos, socios que tuvo locales para el negocio, todo lo hizo en ruso. Y de hecho, él no hablaba ruso. Pero bueno, cuando llegó con su poco de inglés y aprendiendo un poco de ruso, fue lo que lo hizo llegar a lograr este objetivo sin necesidad de aprender el kazajo. Por eso les digo, para negocios, para trabajos de oficinas, para ese tipo de cosas, el ruso es ideal. Lo ideal, por supuesto, sería aprender los dos. Yo en este momento estoy con la idea de ponerme a estudiar kazajo. ¿Qué les digo? Son idiomas diferentes, pero ambos utilizan el alfabeto cirílico, o sea, el mismo alfabeto que el ruso, con diferencias. Eso sí está claro, el alfabeto kazajo tiene varias letras o vocales que no aparecen, que no están en el idioma ruso. Y es un idioma, dicen que es más fácil que el ruso. Quizás como ya aprendí ruso, siento que es más fácil. Dicen que no, que es más fácil, que tiene menos palabras, que tiene menos letras, menos sonidos. Todo depende, creo que debería simplemente ponerme a estudiar para ver si lo aprendo. Pero bueno, el idioma es muy importante aquí en este país, es fundamental. Pienso que no solamente aquí, pero hablo específicamente de Kazajistán. ¿Por qué? Porque estos países tienen una cultura muy distinta a la nuestra. Quizás tú vas a Europa o vas a otros lugares y tu idioma original, o sea, tu idioma materno es el español, y podrías encontrar una comunidad muy grande, pero ahí es donde está el punto, que estos países no tienden a tener una comunidad hispanohablante muy grande. No digo que no hay, sí hay, pero son pocos en comparación. No sé decirte, yo no sé si en todo Kazajistán pueden haber más de 1000 personas que hablan español, y estoy tirando un número que creo bastante alto. Posiblemente sean 500 o 300, no sé, no tengo la menor idea, pero son pocos. Y entonces eso trae por consecuencia de que tienes menos posibilidad de encontrar comunicación en ese idioma. Por eso es fundamental, tanto para vivir, trabajar, comunicarte, que aprendas el idioma local, como mínimo el ruso. Una cosa muy interesante que quiero comentarles es que aquí no te sientes fuera de sitio. ¿A qué me refiero con esto? Tú vas a una tienda, vas a un lugar a comprar y tienes el idioma muy reducido, por decirlo de alguna manera. Las personas no te tratan mal, no te miran con mala cara, incluso tratan de entender tu idioma. ¿A qué me refiero con tu idioma? No tu idioma natal, sino que si vas a hablar el ruso o el idioma un poco como los indios, ellos buscan la manera de entenderte, te escuchan. A veces ellos mismos sacan el teléfono, en el traductor te ponen algo. Entonces, en ese sentido no te vas a sentir mal, como que hay países que quizás, como han comentado en Francia, que si no hablas francés no te quieren atender, o lugares que quizás tengan un problema con el racismo de esa manera más grande. Aquí no pasa eso. Racismo hay en todos los lugares. Y no me refiero tanto que aquí hay racismo, como que sí hay nacionalismo. Para ellos, su cultura, su idioma es lo más importante, pero eso no significa que vayan a criticar el tuyo, solo que le dan mucho valor a lo suyo. Y eso no es malo, solo que es algo a lo que tienes que acostumbrarte. Aquí las personas te tratan muy bien cuando tú vienes de visita, vamos a decirlo así, o estás aquí trabajando o cualquier cosa. Te invitan constantemente a la casa, quieren brindarte comida, quieren ayudarte, quieren tomar contigo. En ese sentido, muy bien.
Quizás ya algunas familias en dependencia tienen sus características, ya cuando tú quieres tener un acercamiento más personal que pueda romper un poco con su cultura y sus tradiciones, como comenté en un video anterior, por ejemplo, un extranjero que quiera casarse con una muchacha local, algunas familias, no todas, quizás algunas que sean un poco más religiosas, pueden tener algo en contra, pero al final se resuelve. Pero en el caso del idioma, a ellos les encanta y les gusta mucho el hecho de que tú hables el idioma de ellos, no importa, con acento, con errores, pero lo ven como respeto, vamos a decirlo así, de alguna manera. En el caso mío, que soy cantante y canto canciones tanto en ruso como en kazajo, porque a pesar de que no hablo kazajo, una cosa es hablar y otra es cantar canciones. Las canciones te puedes aprender la letra, puedes incluso aprenderte lo que significa esa letra en específico, aunque no hables el idioma. Y en ese caso, a ellos les encanta. Si vas de invitado a una fiesta, una boda, por ejemplo, de ellos, una celebración, te invitan como grupo latinoamericano a cantar canciones latinas, pero los sorprendes con una canción en el idioma de ellos y se vuelven locos, ¿entiendes? Porque ellos lo ven como una cosa, primero, exótica, y segundo, que es como un respeto, y todos quieren invitarte a la mesa, a que comas con ellos, a que tomes. Y entonces realmente en ese aspecto muy bien. Si en algún momento tienes planificado visitar Kazajistán, es 100% recomendado que estudies ruso. Primero ruso. ¿Por qué yo digo ruso? No es que no puedas estudiar kazajo, pero es que el kazajo a nivel internacional es bastante difícil de encontrar clases que puedas entender bien, por ejemplo en YouTube, clases que estén, por ejemplo, en idioma español para personas que hablan español y quieran aprender kazajo, está complicado. Sin embargo, el ruso es mucho más internacional y es mucho más fácil encontrar acceso a clases, tanto sea gratuitas como pagadas. Por eso te aconsejo completamente que lo hagas. Y si tienes después la oportunidad de encontrar una persona con quien puedas hablar en ese idioma para practicar, eso es lo ideal. Por supuesto, cuando llegues a Kazajistán, aún así, aunque hayas estado 2-3 años estudiando, vas a chocar con una manera distinta porque no es lo mismo. Incluso hay muchas palabras literarias que se estudian a nivel de clase, de escuela, y después te das cuenta que la gente en la calle habla un poco distinto. Pero no pasa nada. A fin de cuentas, las palabras son las mismas, simplemente la práctica aquí en el país te va a dar una libertad muy grande, pero con una base que vengas, eso te va a ayudar muchísimo. Así que 100% recomendado. Estudia un poquito de ruso antes de visitar a Kazajistán. Ven con tu traductor en el teléfono por si te trabas en alguna cosa. Y no tengas ningún tipo de miedo en pensar que te va a ser difícil o complicado, porque el ruso es un idioma difícil. Sí lo es, pero todo se aprende con determinación, con deseo y con ganas, más que todo, de conocer nuevas culturas. Y esto es un país súper rico culturalmente, tanto sea en la comida, en la cultura, en la forma de ser de las personas. Así que totalmente recomendado. Estudia un poquito de ruso, apréndelo y ven para Kazajistán. Si quieres venir de visita, perfecto. Si quieres vivir y trabajar en este país, también perfecto. Eres bienvenido siempre y cuando respetes la cultura de los demás, te adaptes, aprendas el idioma y seas una persona respetuosa. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones o algunas preguntas que tengan respecto a este tema de hoy, que es el tema del idioma en Kazajistán. Por aquí les voy a estar dejando el último video que subí, donde probamos, para mi gusto y mi concepto personal, la hamburguesa más rica de todo Kazajistán. Por aquí se lo voy a estar dejando. Y nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.